Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Julián Darío Calderón Tamayo. Vivo en la ciudad de Manizales. Soy tecnólogo en electricidad y me encuentro matriculado en el programa de Ingeniería Electrónica del periodo 1604 de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnológicas e Ingeniería en la zona occidente, ubicada en la ciudad de Los Quebradas. Bueno, como primer punto, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto reescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien lo ejecute, dando un estado inicial y una entrada siguiendo los pasos sucesivos. Se llega a un estado final y se tiene una solución. ¿Qué es un diagrama de flujo? Eh, Describe un proceso o sistema o algoritmo informático que se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros, fáciles de comprender. Los diagramas de flujos emplean rectángulos o óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. ¿Qué es pseudocódigo? Es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Es como un falso lenguaje, pero en nuestro idioma, en el lenguaje humano y en español. Es decir, es un paso a paso, como usted lo entienda y lo entienda más sencillo para después llevarlo al lenguaje de programación. Bueno, las diferencias de estos, aunque ambos son formas de representar un algoritmo, su diferencia radica en la forma en que se representa. Uno es gráfico, que es para el diagrama de flujo y indica el paso a paso la forma de solucionar un problema o proceso, y dentro de su simbología estandarizada se puede complementar con directrices en el lenguaje del programador. Y el algoritmo, aunque también nos puede mostrar el paso a paso, las instrucciones para la solución de un algoritmo, tiene la ventaja de ser un lenguaje intermedio entre el ser humano y el lenguaje de máquina. Por lo tanto, es flexible y fácil de entender por el programador, pero tampoco puede ser interpretado por la máquina a pesar de que se utilizan palabras claves o instrucciones para la máquina. Bueno. Para la tercera pregunta viene siendo sí. Similitudes, descripción de las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la lógica de programación. Bueno, yo encontré en mi análisis, en mi investigación, encontré, digamos que como 5 pasos. Primero se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar la tarea? ¿Qué formatos deben de tener los datos de entrada? ¿De dónde provienen los datos de entrada? ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Cómo interactúan los datos entre sí para obtener el resultado? Muy importante tener en claro cuál será el resultado que se desea obtener. Tampoco dejar de lado las restricciones que pueda haber en el momento de procesar esos datos. Dice, una vez que tengamos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar, es hora de diseñar el algoritmo y que irá de acuerdo a todo, a todas las especificaciones anteriores y posteriormente serán implementados en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora. Configuración del entorno del desarrollo y codificación. Complicación y pruebas, documentación y mantenimiento. Eh, y por último, dice que para finalizar mencione cuál puede ser la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras. Encontré pues un documento muy bueno donde dice que un algoritmo es una serie de pasos a seguir para resolver un problema. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo
Programar es transformar el algoritmo a instrucciones utilizando un lenguaje de programación. Estas instrucciones serán interpretadas y ejecutadas por la computadora que hayamos programado. Ser un programador no es sinónimo de ser un genio o un científico loco. Ser un programador no es más que ser una persona que es capaz de utilizar un lenguaje de programación basado en símbolos y palabras en inglés para darle una instrucción a una computadora y lograr que ésta haga lo que necesitamos por nosotros. Bueno, con esto esperamos que quede claro la tarea. Traté de explicarlo lo mejor posible. Muchas gracias por su atención.